a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a buscar libro de Mateo 7:21. Mateo 7:21. Gloria al Señor. Gloria a Dios, lo tenemos todos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Buen Dios y Padre que está en gloria, gracias, amado Dios, le hemos entonado alabanzas. Ahora, Señor, vamos a hablar su palabra, Dios mío. Háblenos, Dios mío, conforme a su palabra. Redargúyanos, Dios mío. Exhórtenos, Dios amado. Corríjanos, amado Dios, y consuélenos, Dios, a través de su palabra. Sabemos que suya es la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. Al que está a su lado, dígale: entrega tu voluntad. ¿Cuántos estamos listos para entregar nuestra voluntad? Entrega tu voluntad. ¿Por qué entrega tu voluntad? Porque hay gente que cree que está haciendo lo correcto, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Y Jesús empieza a hablar, a decirle a los que iban a ser salvos, a aquellos que hagan la voluntad de Dios. Jesús empieza a decir: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que aunque el hombre sea cristiano, aunque la mujer sea cristiana, puede estar viviendo un evangelio de 20 años, puede estar congregado, aún pastoreando, pero si no está haciendo la voluntad de Dios, no podrá entrar al reino de los cielos. Hay, hermanos, tan solo dos respuestas posibles en la predicación de Jesús hacia la obediencia o el rechazo hacia Dios. De que, amados hermanos, Jesús enseñó el cumplimiento de la voluntad. Jesús enseñó, hermanos, de que, hermanos, usted y yo como iglesia que hemos decidido servirle a Él, estar seguros si en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque hay gente, hermanos, hoy en día que está diciendo: yo estoy esperando la voluntad de Dios. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy esperando ahí quietamente, tranquilamente la voluntad de Dios. El problema es que yo te pregunto hoy: ¿cuál es la voluntad que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad que estamos esperando de parte de Dios? Porque no todo, dijo Jesús, el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Si no, dijo Jesús, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Y hermanos, y Jesús hablando a los religiosos, hablando, hermanos, y diciéndoles de que no simplemente había que decirle Señor, Señor, aunque estos religiosos iban a apelar, es como estar en una corte, iban a apelar hacia las obras que ellos habían hecho delante de Jesús, hacia las obras que ellos habían hecho delante de Dios. ¿Se acuerda cuando dice la palabra de Dios que le van a decir Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, sanamos a los enfermos? Pero Jesús les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldades, yo nunca los conocí.
Es que aquí no se va a salvar por los milagros. Anda, Espíritu Santo, no te vas a salvar por los dones. Ay, 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 Dios mío. Hay gente, hermano, aún hay pastores que están pastoreando, que Dios nunca los llamó al pastorado. Ellos tienen buenas intenciones. Hay predicadores que tienen buenas intenciones, quieren ser evangelistas, pero Dios no los llamó a ser evangelistas. El problema es, hermano, de que aunque ellos estén haciendo, parece que están haciendo la obra de Dios, pero esa no es la voluntad de Dios. Solamente los que hacen la voluntad de Dios. Es que quiero decirle en esta noche que la voluntad de Dios va en contra de tu voluntad, va en contra de mi voluntad, porque Dios te va a decir: mi voluntad no es la que tú quieres hacer, mi voluntad no es la que tú te quieres escapar, sino que la voluntad mía irá siempre al sacrificio. Tendrás que sacrificarte, tendrás que padecer, tendrás que haber persecución para tu vida, pero es por eso que no cualquiera se salva, sino que solamente los que hacen la voluntad del Padre, aquellos hermanos que son vituperados, que le están sirviendo a Dios, que aunque sus hijos estén perdidos en drogas, en alcohol, pero el diablo les dice: ¿cómo es que predicas a un Dios de poder? Mira ese Dios, cómo están tus hijos perdidos, tu matrimonio, tu hogar está hecho pedazos. Pero aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, Dios les sigue diciendo: yo sé que es difícil, que aunque no lo veas hoy, lo vas a ver en un futuro, pero sigue haciendo mi voluntad. Oh, gloria a Dios, sigue haciendo lo que yo te he pedido hacer. Es que, amados hermanos, gloria al Señor, hay gente que parece que está haciendo la obra de Dios, pero no la están haciendo. La voluntad de Dios. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo sé que usted puede tener buenas intenciones. Tal vez usted quiera estar al frente en un privilegio sirviéndole a Dios, pero el problema es que si Dios no quiere que estés allí. Hay gente, hermanos, que se mata esforzándose para estar al frente, haciendo tantas cosas, pero el problema es que hay que preguntarnos: ¿es la voluntad de Dios? Dios aprueba lo que estoy haciendo. Jesús mismo tenía su propia voluntad, y lo vamos a ir viendo más allá. La voluntad del Padre era otra, la voluntad de Jesús era otra. Porque Jesús dijo: yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Incluso Jesús le dijo: Padre, si me fuere posible, pase de mí esta copa, pero que se haga como tú quieres. Le dijo: mira, Señor, mi voluntad es de que escaparme, pero que se haga lo que tú me has encomendado hacer, porque en la humanidad cuesta, amados hermanos, y es por eso es que hay que saber de que debemos de estar haciendo la voluntad de Dios. Hay gente, hay predicadores que andan predicando, andan hablando la palabra a espaldas de su pastor, y no es la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios hay que estar en obediencia, hay que estar sujetos a la palabra y sujetos al que Dios les ha puesto al frente. Oh, gloria a Dios. Es que se pueden salvar las almas, pero aunque estés en desobediencia te vas a perder. Puedes estar predicando sana doctrina, pero si estás dañando te vas a perder. Dios quiere una iglesia que haga la voluntad de Él, el mandato que Él nos ha dado. La voluntad de Él, hermanos, es la que nos va a costar hacer a nosotros. Yo he querido escapar muchas veces del frente y me he querido ir, pero Dios me sigue diciendo: el día que te vayas te traigo juicio. Estás haciendo la voluntad de Dios. Me congrego, pero es que Dios no quiere que solo te congregues, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entrega tu voluntad, porque tu voluntad va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo que no está haciendo la voluntad? Porque el enemigo muchas veces nos tiene a nosotros afanados. Faraón nos tiene turbados y estamos diciendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios sabe dónde está la casa de Dios, sabe dónde glorificar a Dios, sabe cómo agradar a Dios. Oh, gloria, aleluya. Y hacer la voluntad de Dios va en contra de lo que yo quiero hacer.
Mire, yo no hallaba cómo empezar este mensaje porque yo lo que traje fue una enseñanza, pero como Dios hace como Él quiere, hermanos. Y hermanos, hay gente linda en el Señor que puede estar esforzándose, pero si Dios no te quiere en ese lugar, déjaselo al que Dios quiere en ese lugar. Hay gente que tiene buenas intenciones en el evangelio, pero el problema es que Jesús, cuando iba a la cruz del Calvario, Jesús en Getsemaní le dijo: Padre, si fuere posible, pase de mí esta copa, pero que se haga como tú quieres. Le dijo: Padre, para mí esto está muy fuerte. Pero Jesús les decía: yo no vine a hacer mi propia voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios cuesta. Tus hijos pueden estar en droga y el diablo señalándote y diciéndote: ¿cómo es posible que tus hijos están en droga y tú estás en el evangelio? Pero tú no te detienes por tus hijos, tú los llevas en oración y tú sabes que aunque tú mueras un día, ellos van a llegar al evangelio. Que aunque no los veas hoy, un día van a llegar, pero tienes que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre ha sido perfecta. La voluntad de Dios, gente, yo no entiendo cómo hay gente que no tiene comunión con Dios y está diciendo: estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy esperando la voluntad de Dios. Si a nosotros que tenemos comunión con Dios nos cuesta hacer su voluntad. Porque cuando Dios te manda a perdonar al que te hace daño, nos cuesta. Cuando Dios nos manda a andar ayudando a la gente, nos cuesta. No es que yo soy el pastor y no me puedo movilizar porque yo soy grande. Nadie es grande aquí. La voluntad de Dios es de que el que quiere ser más grande en el reino de los cielos, que sea servidor de todos. El que quiere ser mayor, que sirva. Pero ya ve que hay gente que le gusta que lo sirvan. Hay gente que si hacen algo en la iglesia se les quiebra la mano. Oh no, pero aquí hemos venido a servir, amados hermanos. Aquí no importa título, como te llames, pastor, tenga doctorado en la palabra. Oh, gloria a Dios. Si no haces la voluntad de Dios, vas también al infierno. Dios quiere que hagamos la voluntad de Él. Dios quiere que le hagamos su voluntad. Puedes estar así teniendo 20 años y aún predicando en el ministerio. Pero ¿y qué si no estás haciendo la voluntad de Dios? Y te puedes maravillar, porque yo a veces me maravillo cuando Dios me usa y veo grandes cosas que Dios hace y la gente llorando cuando predico. El problema es que cuando voy a mi cuarto y me sigue preguntando: ¿en realidad estás haciendo mi voluntad? Porque cuando vienes a la casa, como que la carne se te quiere muchas veces, hermanos, y comenzamos a querer fallarle al Señor. O la carne se nos quiere empufar y no, es que la gloria de Dios se mueve por mí. ¿Y quién te crees que eres tú para que la gloria de Dios se mueva por ti? El que hace la voluntad de Dios, hermano, si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted va a hacer que Dios se mueva, va a tocar el corazón de Dios porque va a estar en obediencia a Él, hermano. Si aquí, hermanos, nadie es más bello para que Dios se mueva por mí. Aquí si usted le busca, lo va a encontrar. Y si no le busca, también no lo va a encontrar. Pero Cristo lo dijo claro: no todo el que me dice Señor, Señor. Porque allá en el mundo y a un cristianito le dicen: ay, Diosito mío, mi Diosito. Y como ellos tienen un Diosito, y mi Dios no se compara con cualquier Diosito muertecito. Mi Dios es poderoso, es real y es verdadero. Y ese Dios destruye toda obra de Satanás. Y aún a los brujos tienen que temblarle a ese Dios. Y el mismo diablo tiene que temblarle. Hay algunos hermanos que yo sé que están enfermos, algunos otros no están enfermos, algunos otros están en la casa porque sienten, hermanos, muchas veces, le digo porque yo conozco mis ovejas. A mí no me vengan con cuentos. Hay algo otros que no vienen porque la carne los domina. Le digo porque yo los visito. Y esos no están haciendo la voluntad de Dios.
Todos venimos cansados. Yo trabajo, pero mi hermano, yo tengo que estar en la casa de Dios, porque cuando Dios hizo la obra en mí, la hizo perfecta y aún me sigue perfeccionando. Hermanos, quiero decirle en esta noche que si usted se queda, usted no está haciendo la voluntad de Dios, a menos que usted esté grave, a menos que usted, pero que usted tenga un compromiso. Es que hoy me salió un compromiso, no voy a ir al culto. Compromiso. ¿Y a dónde está la voluntad que estás haciendo con Dios? ¿Cuál es la voluntad que dices que estás esperando la voluntad de Dios? Y mi compromiso es con Dios. Los compromisos seculares los dejo para después si hay culto. Y queremos que el pueblo se dé cuenta y salga a la segadura que a muchos les sale tanto compromiso que no vienen a la iglesia. Vamos a ver en aquel día quiénes van a entrar. Es que me salió un compromiso, a menos que era de vida a muerte, que te iban a matar. Pero hermanos, estamos hablando, entrega tu voluntad. Porque tú podrás ser cristiano 20 años. El problema es que Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará, entrará. Aunque te conozca la Biblia, aunque seas el predicador favorito de unos cuantos. Pero Dios no tiene hijos favoritos ni nietos. Dios tiene hijos obedientes que están queriendo hacer la voluntad de Dios, que quiebran su voluntad y la ponen en la voluntad de Dios. De que aunque el diablo nos diga y nos ofrezca tanto y nos diga, mira, esto no es pecado, pero el que está haciendo la voluntad de Dios está creyendo y le está diciendo, Señor, y reprende este demonio. Yo quiero hacer tu voluntad, y donde tú digas que yo voy, yo voy. Donde tú me guíes, tú me guiarás y yo caminaré. Donde tú quieras que yo esté, allí voy a estar. Oh, gloria a Dios. Pero el problema es que hacer la voluntad de Dios cuesta, hermanos. Yo no entiendo cómo hay gente que se les hace fácil hacer la voluntad de Dios. Y cuando venimos a probarnos con la Biblia, estamos lejos de hacer la voluntad de Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que está diciendo, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando Dios le está diciendo, hipócrita. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Yo te conozco mejor que tus hermanos. Yo te conozco mejor que tu pastor. Te conozco mejor que nadie. Y yo sé que la voluntad mía no es la que tú estás haciendo. La voluntad de Dios siempre va a golpear mi voluntad, porque yo tengo otras decisiones. Y muchas veces tengo otras elecciones, las cuales Dios no me ha dicho que elija. Lo que pasa es que somos buenos para justificarnos con la palabra, pero la palabra no apoya eso. La palabra apoya la obediencia. La obediencia es la que Dios va apoyando. No hicieron la voluntad de Dios. Jesús desenmascaró a las personas que parecían ser religiosas, pero no tenían relación personal con Él. No toda persona que habla del reino de los cielos pertenece al reino de Dios. Mire, hermanos, esto de salvarnos está terrible, porque somos salvos por fe. El problema es que cómo vivimos esta salvación. En aquel día van a haber sorpresas. Imagínese yo predicando y me diga el Señor, apartado de mí, hacedor de maldad. Señor, pero prediqué 18 años. Señor, ayudé a mucha gente. Prediqué tu palabra. Pero el Señor va a seguir diciendo, es que no hacías mi voluntad. Es que no todo lo que parecía era bajo mi voluntad. Y cuando dejamos de tener una relación con Dios, se nos hace fácil decir, estoy esperando la voluntad de Dios, como que fuéramos grandes cristianos. Yo así he escuchado a algunos que siguen diciendo, estoy esperando la voluntad de Dios, y se acercan cuando quieren. Y la voluntad de Dios quebranta nuestra voluntad. Pero hermanos, sin embargo, eso no significa de que alguien, hermanos, esté haciendo buenas obras y seamos
somos aún merecedores de la salvación. Y hermanos, el mismo Pablo lo dijo, hermanos, que no es por obra para que nadie se salve, pero muchos toman este verso a su conveniencia y no hacen obras, porque como dice ahí Pablo, que no es por obra para que nadie se salve, ya estoy salvo. Pero esa es mentira del diablo. El cristiano va a ser justificado por las obras, lo van a justificar cuando vaya al tribunal de Cristo. Tenemos que hacer obras. Gloria a Dios, se fueron los amenes. Pero hermano, Dios no te tiene en la iglesia para que estés allí de niño favorito. Si hay alguien que necesita tu ayuda, tienes que brindarla. Porque tú quieres hacer la voluntad de Dios. Si Dios te manda por allá 1 hora y media que le des raya a alguien, no, está muy lejos. Pero la voluntad de Dios, porque son almas que salvar. Usted no me está preguntando. Yo estuve como 1 año viajando hasta Denville trayendo gente, cuando los hermanitos podían hacerlo porque el pastor tenía que ocuparse en el mensaje. Y lo dijo Santiago, la fe sin obras es muerta. Y las obras sin la fe son muertas también. Y es por eso de que no todo el que me dice Señor, Señor, dijo Cristo, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, si usted espera la voluntad de Dios, yo le pregunto a usted, que muchas veces está diciendo estoy esperando la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado? Y hermanos, es que esto no es por esfuerzos humanos. Para ello hay que hacer la voluntad de Dios. No queremos servir solo de puentes. No queremos que los demás se salven. ¿De qué me sirve a mí que usted se salve y yo me pierda? ¿De qué te sirve a ti ganarte todo el mundo y tu alma se pierde? Isaías 64:6 en otra versión, en la versión Reina Valera 1989 actualizada, dice: todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Pero hermanos, debemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde nace la voluntad? El alma es el asiento de las emociones y de la mente. Esta parte del creyente no nace de nuevo, necesita ser renovada y transformada. Ya ve que de repente nos molestamos. Y el alma es la que está más dispuesta a hacer tantas cosas en contra de lo de Dios, porque se acuerda en el Salmo 103:1 en adelante, cuando David le dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus favores. Él es quien te corona, le dijo. Él es quien te corona, Él que es quien te da todos los beneficios. Ahora le dice: alma mía, bendice a Jehová tu Dios. Y el alma se opone muchas veces. ¿Por qué? Porque está tan turbada, está angustiada, y no solo angustiada, está afanada. Pero debemos de hacer la voluntad de Dios. Características del alma. ¿Sabe cuáles son las características del alma? Las características del alma se comparan a las del asno. Y necesita ser renovada y transformada. ¿Por qué del asno? Estas son desobedientes, inseguros, rudos, rebeldes, orgullosos, arrogantes. El alma se compara así. Y ahí vamos a ver un verso que dice la Biblia: no seas como el caballo. Cuando yo lo estaba leyendo me dio risa. Pero hermanos, necesitamos con la ayuda de Dios hacer la voluntad de Dios para que nos vayamos. ¿Por qué la voluntad de Dios? Porque para entrar al cielo no te va a servir credencial. No te va a servir nada que tengas en la tierra, sino hacer la voluntad de Dios. Servirle a Dios, hermanos, por completo.
Porque hay cuánta gente enseñando tantas cosas, pero no enseñan a cómo hacer la voluntad de Dios. Yo estoy contento, estoy contenta porque estoy bien preparado en la palabra. La pregunta mía es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Y la pregunta es, hermanos, en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando Cristo venga en gloria, ¿cómo nos va a decir? En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. O nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldades, yo nunca los conocí. Señor, pero yo estaba en la iglesia, pero te alegrabas cuando no habían culto. Algunos les pongo allí solo nomás para verlos, para chequearlos, les pongo por el Facebook. ¿Cuántos están dispuestos para el culto esta noche? Nadie pone amén. Y yo solo los estoy observando. Pero yo lo hago nomás para verlos, qué tan contentos están. Y con eso me da mucho, porque muchos lo ven. Pero fueran los anuncios del diablo, hasta like le ponen a aquella mundana. Pero están haciendo la voluntad de Dios. La voluntad del otro será. Pero amados hermanos, hacer la voluntad de Dios cuesta. A veces hasta etiqueto a varios de aquí en la iglesia, pero por molestarlos. A ver, yo ya los conozco. A ver si van a poner like o van a decir amén, pastor, ahí vamos a estar. Pero cuando es aquella del mundo que se quieren parecer a ella y siguen haciendo la voluntad de Dios, no nos equivoquemos, hermanos. La voluntad de mi Padre va en contra de mi voluntad, porque Dios te va a mandar a sacrificar lo que te duele. Dios te va a mandar a hacer lo que a ti te duele. Dios te va a tener que decir, deja ese pecado porque si no te vas a perder. Deja la vida doble que llevas porque yo la conozco mejor que los demás. No se preocupe, estoy predicando, aquí no hay de esos. Yo solamente predico la palabra. Pero hermanos, predicamos ¿por qué? Porque no queremos que estemos engañados. Queremos hacer la voluntad de Dios. Porque pareciera que todos hacemos la voluntad de Dios, pero no todos la hacemos. Hermanos, esto es una lucha grande. Imagínense, nosotros con 2 horas o 1 hora y media ya nos aburrimos. Pero la voluntad de Dios es que aprendamos de su palabra, que la atesoremos y que vivamos su palabra. Que practiquemos lo que se predica. Que no se predique como predicarle al viento, sino que practiquemos lo que escuchamos. Que lo vivamos, que lo pongamos por obra. Y hermanos, las características del alma son como las del burro. Y la palabra nos enseña, hermanos, que no seamos como ellos. Y qué bueno que Dios, hermanos, de que Él quiere que hagamos su voluntad. Yo no sé si usted se pone a pensar, ¿será que si me matan allá afuera o algo pasa? O me muero tal vez comiendo de un bocado, me atoro aquí la garganta. ¿Será dónde voy a despertar? Porque para morirnos, en un ratito podemos morir. O yo me pongo a pensar a veces ahí en la casa, ¿a qué horas vienen aquí y se meten por aquí? Porque he escuchado a veces balazos ahí cerca y morimos en un balazo que se venga ahí desviado. ¿A dónde vamos a despertar? El problema no es morir. El problema es a dónde vamos a despertar. Y el problema es que dice Hebreos que está establecido que los hombres mueran una tan sola vez. Y luego el juicio, porque si ya te tocó en la muerte segunda, dispuestos al lago de fuego. Yo no sé si usted como cristiano se pone a imaginar, pero yo sí me pongo a imaginar. ¿Por qué? No por miedo, sino que para ponerme más a cuenta con Dios. Porque hermanos, a la vuelta de la esquina nos puede estar esperando un gran accidente que no podemos llegar a sobrevivir. Mire aquellos que iban allá en Texas, iban algunos para el trabajo, no esperaban morir ese día. Hoy podemos estar tranquilos en el culto, pero ¿qué tal si más noche vamos a cenar o nos podemos morir aún comiendo? Pero la voluntad de Dios es que hagamos las obras de Él, que le sirvamos a Él de todo corazón.
¿Usted cree que si Jesús se hubiera detenido en el sacrificio antes de ir a la cruz del Calvario, usted y yo no estaríamos aquí? ¿Cuál era la voluntad de Satanás? Detenerlo. Pero la voluntad del Padre fue que el Padre envió a su Hijo. Y el Hijo rescató lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo santificó. Y cada uno tiene su función. El mismo Dios. Un solo Dios. No es que adoramos a tres dioses como muchos creen. Pero la deidad de Cristo es de que Él es Dios. Fue un ser humano, pero divino. Y es por eso que Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, tanta perversidad que hay hoy en día. No solo allá afuera, aún ha entrado en las iglesias, hermanos. Y no todos están haciendo la voluntad de Dios. Algunos, hermanos, si el Señor nos dejara al descubierto aquí delante de todos, algunos tienen secretos horribles. Y 20 años de estar en el Evangelio, secretos que nos quedáramos impactados. Algunos parecen que no hacen nada, pero son terribles. Y parece que hacen la voluntad de Dios. Parece que son santitos. Hablan muchos, pero menos se santifican. Hablan de santidad, pero no la viven. Yo le dije a mi esposa, mira, estos americanos me dejan admirado y impactado de que la gente, muchas veces a los que tenemos por liberales, son gente que nos muestran su fe con hechos, la viven, y nosotros que hablamos de una santidad no podemos vivir la fe. ¿Qué nos está pasando, hermanos? Y el hombre, hermano, se enfoca en que la santidad, que si, hermanos, no estamos hablando, que no hablamos la sana doctrina, y se enfocan tanto, hermanos, en el pantalón, en los aretes. Pero quiero decirle, yo conocimos una americana, bueno, yo la conozco desde ya tiempo, mi esposa la conoció, y esta mujer es una pentecostal de los americanos, donde saben de que son liberales, pero, hermanos, cuando ella nos habla de la fe, cuando ella nos habla de todo lo que ha vivido, cuando ella nos habla que aún con todo y eso, le dije a mi esposa, yo no sé cómo esta gente está trabajando, y aún con todo y su fe, ellos siguen hablando de los milagros de Dios, aún no teniéndolo, y siguen hablando positivamente. Y yo digo, y nosotros que según tenemos la verdad, estamos bien derrotados, enfocados en cómo te viste. Mira, hermano, ya el Espíritu Santo deje que haga lo que quiera. Pero hay gente tan religiosa que a la hora de ponerlos a orar no hacen milagros. No es que no creemos en la santidad, ustedes saben los reglamentos de aquí, pero hay gente que a la hora de orar hablan tanto más de aritos y de pantalón que menos de hablarle al pecador que hay un Cristo de poder que los ama, que la voluntad de Dios no es para que los destruyamos, sino que es para que los traigamos y les digamos, mira, Cristo me cambió, yo era pandillero, yo andaba en las drogas, y cuando me iban a matar, Dios me libró de la muerte y me tiene donde me tiene. Oh, gloria a Dios, la voluntad de Dios va en contra de nuestra voluntad. Y estamos cansados. La gente, hermanos, dice, no vaya a malinterpretar y vaya a decir que estamos cambiando el mensaje en ninguna manera. Pero la gente, estamos cansados de oír tanta religiosidad, pero vemos pocos milagros, vemos poca sanidad, vemos poco que Dios se mueve. Vemos, hermanos, en quienes se ven muchas veces los milagros. Hombres, hermanos, hombres que nosotros podemos verlos como si nada. Y he visto milagros que Dios ha hecho, que eso nos corresponden a nosotros como iglesia. ¿Y qué está pasando con nosotros? No estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay uno que este muchacho es liberal y él vino a Kentucky por primera vez, y en ese tiempo yo no tenía así en las redes y nada de eso, y nunca había puesto una parte de mi testimonio en ningún video. Y este vino y dijo, Dios tiene un propósito con la familia Chávez. Y cuando nos vio nos dijo, ustedes están pastoreando. Y no nos conocía, no estábamos muy reconocidos. Y me dijo, en 1996
Febrero 18, cuando aquel varón jaló el gatillo, fui yo, dice Dios, quien te libró de la muerte. Y no solo eso, te sané también tu hígado. Y no solo eso, te saqué de la cárcel. Y hermanos, este hombre no sabía nada de mi vida, pero era un liberal. Lo que pasa es que Dios, cuando tiene que usar a alguien, lo va a usar para callarte la boca y hacerte saber que es el Dios de poder el que hace los milagros. Hay que ver si es que en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque yo digo, Señor, tratamos de aguardarnos. Señor, predicamos tu palabra. ¿Por qué nosotros, tanto que hablamos que de santidad, por qué no se manifiesta en nosotros el Espíritu Santo? ¿Por qué no hay milagros en esta iglesia? Porque los que hablan de santidad no la viven de verdad. Porque el que, mire, en cierta ocasión, aquí mismo, yo le dije a mi esposa, este que está hablando tanto así, algo ha de tener oculto. Y así salió, Dios sacó a la luz lo que tenía oculto. Es que mire, hermano, no hay que llevarnos por apariencia. Y es por eso que hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios, la verdadera. Y le digo a mi esposa, ¿cómo esta gente que nosotros creemos tener la verdad, que nos guardamos, y esta gente hablan de cosas que a nosotros cualquier problemita nos pone a temblar? Cualquier cosa que pasamos nos pone a temblar. Porque si no tenemos trabajo, andamos ahí como que ya nos estamos muriendo. Y yo le digo a esta gente que tenemos de liberal, ellos están creyendo en su Dios. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, con trabajo o sin trabajo, mi fe se mantiene firme. Yo le sirvo a Dios con trabajo o sin trabajo, con enfermedad o sin enfermedad. Mire, hermano, a mí me han dicho, yo tengo diabetes, azúcar y tengo alta presión. Ahorita he dejado de tomar esas cosas. Yo le digo al Señor, yo no quiero estar atado a pastillas. Y ¿sabe qué? Yo le digo al Señor, si yo muero un día, que muera predicando tu palabra. Porque ¿cómo es posible que hablamos de un Dios de milagros y nosotros estamos atados y no creemos en lo que predicamos, hermano? Y este Dios es el Dios de poder, a que debemos de hacer su voluntad. Debemos de servirle a ese Dios de misericordia. Es que lo que pasa, ¿sabes qué tienes que hacer? Entrega tu voluntad. Si quieres que Dios te use, entrega tu voluntad. Entreguemos nuestra voluntad. Debemos de parecernos más a Jesús. Está comiendo con pecadores, pero Jesús nunca se sentó con los pecadores a estar contando cuentos. Jesús llegaba a los que llegaba, a presentarles el evangelio. Y muchos dicen, no, es que Jesús comía con pecadores, pero ellos ni andan haciendo la voluntad de Dios y se convierten a ellos. Jesús nunca se puso a reír de las cosas malas de ellos. Jesús les presentaba el evangelio. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Si vamos a estar con un pecador, enseñarles que en nosotros hay cambio. Enseñarles que la voluntad de Dios es de que también Él cambie. Enseñarles de que hay un Dios que cambia. Pero hay quienes están risa y risa con las bromas de ellos. Pero están haciendo la voluntad de Dios. Hasta malas palabras están haciendo aquellos y ellos hasta les aplauden. Pero en la noche vienen aquí a adorar a Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es de que debemos de estar crucificados, como dijo Pablo. ¿A dónde fue que dijo Pablo? Es usted que se sabe más. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hacer la voluntad de Dios nos cuesta, pero hay que hacerla. En el nombre de Jesús, aunque te duela, aunque estés por el piso, pero sigue creyendo y haciendo la voluntad que Dios quiere que hagamos. ¿A qué? A la obra que nos ha encomendado hacer. No nos podemos detener por nada. Debemos de pelear la buena batalla. Hermanos, hay gente, como les decía aquella vez, que no creen en el reconcilio. Imagínense, hermanos, si cae uno de aquí de la iglesia y yo no levantarlo. Qué dolor que se siente. Si lo sentimos nosotros, ¿cómo lo ha de sentir el Señor?
Aun cuando me ha tocado disciplinar, yo he llorado, hermano, porque no es fácil, pero porque hay que disciplinar, porque Dios quiere, hermano, al hijo que él ama, lo castigue, lo reprende. Dice Apocalipsis, hermanos 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dijo Jesús. Y Hebreos dice que la disciplina muchas veces duele, pero Jesús disciplina al que es hijo, no al que es bastardo. Si usted cometió fallas delante de Dios, y si hay necesidad de ser disciplinado, debemos de aceptarla, que Dios te está aceptando como hijo, hermanos. Y ese Dios de poder es un Dios de misericordia. Dios nunca hace nada para avergonzarte. Dios lo que hace es para restaurarte, para levantarte. La voluntad de Dios no es que yo te destruya como pastor, que si te veo cojeando, que no te andes juzgando, señalando. La voluntad de Dios es que te levante, que me duela tu condición, que llore por tu condición, y no solo que llore, que ayune por tu situación y le diga: Señor, así como me sacaste a mí, yo sé que el hermano, el joven, tiene años de estar en el evangelio, pero yo sé que para él no ha sido fácil. El trato tuyo conmigo fue diferente, pero es por eso que me tienes al frente, para también ayudarle a través de la oración. Hermanos, la voluntad de Dios es esa, que levantemos a aquellos que están caídos, que les mostremos que hay cambio en nuestra vida, que les mostremos que hay un Dios de poder, que hay un Dios. El mismo Jesús dijo: yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Yo no vine por mí solo, yo llegué por aquel que me envió a rescatar lo que se había perdido. Y hermanos, y qué lindo es cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios. Y aunque duele, pero Dios siempre te recompensa. Job dijo, Job 18:3, ¿por qué somos tenidos por bestia? Y vuestros ojos delante de vuestros ojos somos viles. Cuando nos compara con el burro. Pero amados hermanos, este Dios es un Dios de poder. Este Dios quiere que usted y yo aprendamos a hacer su voluntad. Que si alguien peca, no lo señales, sino que le digas: hermano, yo estoy contigo para ayudarte. Porque hermanos, en la fe hay de todo. Hay algunos que están más fuertes, hay otros que están más débiles. Y hay otros que están teniendo luchas aún en sus hogares. Están teniendo batallas. Y durante nosotros en la iglesia los estamos todavía dándoles más batallas. ¿A quién van a correr ellos? ¿Dónde van a correr? Y es por eso, hermanos, que aún siempre lo he dicho aquí, de que los predicadores debemos de predicar el mensaje de Dios, no el de nosotros. Si viene exhortación, gloria a Dios. Si viene consolación, gloria a Dios. Pero que sea de parte del Señor, no por lo que vemos en los que están allí, hermanos. Porque es que hay un Dios que quiere restaurarnos, levantarnos, y quiere que se haga la voluntad de Él. Que no nos dejemos llevar por lo que sentimos en nuestro corazón, porque el corazón es el más perverso, nos traiciona, dijo Jeremías. Sino que atendamos la voz de Dios. Señor, estar preocupados, ¿qué quieres que lleve de mensaje? ¿Qué quieres que le presente a este pueblo? Y amados hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos de hacer esa voluntad que Dios quiere. Y Salmos 49:12 dice: mas el hombre no permanecerá en él honra, es semejante a las bestias que perecen. Así nos compara la Biblia, hermanos, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Debemos de hacer la voluntad de nuestro Señor, porque no todo, dijo Cristo, el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Salmos 32:9 dice así: no seáis como el caballo,
o como el muslo que es el asno, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Oiga, usted que me escucha, no sea como el caballo. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Nos compara así porque muchas veces nos comportamos de esa manera. Y de tan sabios que nos queremos hacer, venimos, mire con quién nos compara Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y amados hermanos, el humano es un agente moral libre de escoger entre el bien y el mal. La voluntad es la fuerza que abre y cierra todos los actos de elección en nuestra vida, incluyendo los pensamientos, pasiones y las emociones. La voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. Es donde nos da la capacidad de decidir que queremos ser salvos o no queremos ser salvos. Nosotros decidimos. Amigo, ¿quiere aceptar a Cristo Jesús? No. Hermano, ¿quiere reconciliarse? No. En usted está la decisión, querer irse con Cristo o quedarse. Porque este Cristo, a nadie quiere en el evangelio a las fuerzas. Él es un Dios que trata con los hombres. Y es un Dios que trabaja con los que se dejan que trabaje con ellos. Y amados hermanos, es por eso, hermanos, que necesitamos entregar nuestra voluntad. Servirle a Cristo, entregar nuestra voluntad, servirle a Cristo hasta la muerte. Obedecer y ser rechazado por muchos. Será, hermanos, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad, hermanos, del hombre se divide en decisión, intención, propósito, elección y deseo. Que si le dicen, mire, yo tengo voluntad de ir al culto, pero usted decide. La elección la hace usted. Por rato me dan ganas de ir al culto, pero mejor me voy a ir para el mall. Usted decide. Usted es quien debe de entregar su voluntad. Gente, hermanos, que se fueron al mundo, aún yo los he escuchado, gente que se enfrió y han dicho, no, es que yo me enfrié por fulano es tal, y yo les digo, la voluntad era tuya. Tú decidiste ser quien tú eres hoy. A todos se nos da oportunidad o ser espirituales o ser carnales. Pero la decisión está en usted. Cuando usted falle, no le eche la culpa al vecino. No le eche la culpa al que está a su lado. Tiene que ser responsable de sus elecciones. Porque usted y yo elegimos. Yo no puedo echarle la culpa a mi esposa, que si un dado caso, hermanos, tal vez tuviera un desacuerdo con ella, no puedo echarle la culpa, decir, no, yo por mi esposa no fui la culpa. No, tienes que ser hombre verdadero y decir, yo elegí no ir porque me molesté. Aquí no hay de esos. Y la mujer tiene que ser una mujer verdadera, decir, yo fui quien elegí. Porque a mí nadie me hizo a la fuerza quedarme. El problema es, hay un problema, que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ese es un problema grave. Usted puede elegir durante estar con vida. El problema es que cuando Cristo venga, Él va a decidir dónde vamos. Y es por eso que debemos de buscarle hoy. Y amados hermanos, si te pones algo, no te lo pones por ponértelo, es porque a ti te gusta. No voy a hablar de otra cosa porque no estamos dando doctrina.
O sea, si las hermanitas o hermanitos empiezan a pintarse el cabello es porque a ellos les gusta. El problema es que es la decisión que ellos tomaron. Y nuestra voluntad hay que presentarla delante de Dios. Nadie te hace cambiar. Eres tú quien eliges. Soy yo quien elijo. O si usas algún collar, alguna gargantilla o qué sé yo, hermanos, no estamos hablando algo de que, hermanos, de que estás perdido, sino que estoy diciéndole que tienes que entregar tu voluntad al Señor para hacer lo que Dios dice. Que mengüe yo para que tú vivas en mí. Imagínense si a los hermanos les gusta vestirse de una manera, yo no los puedo hacer a la fuerza que se vistan como yo quiero. Entrega tu voluntad. No estamos hablando del mensaje de la santidad, de la enseñanza que se dio a tiempos. Pero el problema, hermanos, que tu manera de vestir, de caminar, no es tu manera de vestir que te santifica. Es la palabra quien te aparta del pecado y de lo que a Dios no le agrada. Lo que pasa es que tú decides y eliges cómo tú andar. Pero no el hecho que tú andes un pantalón de mezclilla, yo te voy a llamar hijo del diablo, porque eso no hace una diferencia. El problema es que hay en el corazón. O sea, no te estoy hablando de que el corazón quiere Dios. No, si tu corazón está podrido por dentro, va a estar podrido por fuera. Dios quiere gente que se santifique, pero estoy dando ejemplo de que hay gente que tiene secretos y creen que están haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que hace cosas deshonestas y aún negocios deshonestos, pero creen que están agradando a Dios. Y amados hermanos, ahora la pregunta es, hermanos, ¿será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque yo puedo estar pastoreando aquí. El problema es, estoy haciendo la voluntad de Dios. El problema es que ni yo mismo me puedo escapar. Porque la palabra es la palabra y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dijo Jesús. El problema es que como predicadores muchas veces nos queremos quedar afuera. El problema es que estamos envueltos en esto mismo. Que va para allá y también viene para acá. Que si te señala a ti, también me señala a mí. El problema es, la pregunta es, Señor, ¿será que estoy haciendo tu voluntad? El problema es que Dios quiere que veamos nuestra condición donde estamos. Pedro le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No merezco tu perdón, no merezco tu ayuda. Y el problema es que como predicadores muchas veces vemos los errores de los demás, vemos los pecados de los demás, pero nunca se predica contra el pecado del pastor, nunca se predica contra el pecado del evangelista, nunca se predica contra el que el predicador golpea a la mujer, nunca se predica eso. El problema es de que no están haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va en contra de mi voluntad. Se le puede predicar a la iglesia el pecado, está bien, pero ¿por qué no predicar del pecado de los que están predicando también? ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Es que yo me puedo justificar, pero Dios me puede decir diciendo, hipócrita, yo te conozco mejor que este pueblo. Yo sé que lo que tú predicas no lo vives. La pregunta es si seguimos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Yo corro de esta misma manera, pero no corro como quien corre la aventura. No vaya a ser, dijo, que yo siendo un heraldo, alguien que ha anunciado el evangelio, venga a quedar descalificado. Parece piedra, pero es maná. Porque no todas las veces se toca del pecado de los predicadores. Pero la pregunta es, si Dios viniera hoy, ¿qué me diría a mí? Si Dios viniera hoy, a todos los que predican santidad, les contara muchos secretos.
Si Dios viniera hoy, a todos los que quieren poner reglas de hombre, les encontrará cosas de que ellos tendrían que esconderse. Y no se pueden esconder delante de Dios. Si Dios viniera hoy, hubiera muchas sorpresas que aún quizás nosotros no nos iríamos. Porque el problema es que algunos tal vez se molestaron antes de llegar a la iglesia y no se han reconciliado. Pero están haciendo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que hagamos su obra. Que muramos para que viva Él. Que dejemos de vivir incorruptamente para que viva Él. Que dejemos de hacer tantas cosas señalando y nos santifiquemos para que viva Él. Para que digan: yo quiero ser como este cristiano. Yo quiero ser como este predicador. Yo quiero ser como este predicador que toca el corazón de Dios. Que vive para Dios. Que le está yendo mal, pero él está haciendo la voluntad de Dios. Le está llevando todo mal. Perdió todo, lo abandonaron, pero sigue haciendo la voluntad de Dios. Sigue caminando bajo la dirección de Dios. Sigue haciendo lo que Dios dice. Sigue obrando, sigue peleando la buena batalla y no se detiene. Y sigue ayudando en medio de los momentos difíciles. Y Dios quiere una iglesia que haga la voluntad de Él. Una iglesia que mire para arriba. Una iglesia que esté delante de Él, santa, pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que no tenga envidia. Una iglesia que no critique. Una iglesia que no sea chismosa. Una iglesia que se purifique, hermanos. Quiero menguar para que crezca Él. No quiero vivir una vida doble. Quiero vivir una vida agradable delante de Dios. Que diga que estoy haciendo su voluntad. Que diga que estoy haciendo lo que Él dice que haga. Mi alma te alaba, Dios. Y Él está aquí en esta hora para ayudarnos. ¿Cuánta gente está engañada creyendo que está haciendo la voluntad de Dios? Pero Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que ha muerto para el mundo y vive para Dios. Qué bueno que Dios, qué bueno que Dios. El problema es que tú no sabes si estás haciendo la voluntad de Dios. El problema es que mucha gente está engañada. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios queremos hacer. Tú te puedes poner algo que a ti te agrada, pero quiero decirte en esta hora: tienes que entregar tu voluntad a Él. Tienes que entregarle a Él tu voluntad para que Él viva en ti. La gente te puede señalar, la gente puede pensar mal de ti, pero quiero decirte en esta hora: tienes que estar seguro que estás agradando a Dios. Tienes que estar seguro que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque hay gente que no te va a perdonar, pero Él sí te perdona. Y Él te sigue diciendo: mira, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Habrán sorpresas, habrán lágrimas, habrá dolor, habrá angustia, habrá llanto. Porque aquel que predicaba se quedó. Porque aquel que pastoreaba le dijo: yo no te conozco, nunca te conocí. Y ese Dios de poder quiere ayudarnos. Mire, hermanos, hay pastores, hay evangelistas, ancianos, diáconos, líderes, músicos, miembros,
que están haciendo las cosas que parecen ser buenas, pero no es la voluntad de Dios. Que están haciendo cosas que parecen que las están haciendo bien, pero Dios no lo ha aprobado. Y es por eso, hermano, no lloro por cobardes, sino que da tristeza de que vayamos a ser nosotros mismos descalificados. No importan los años que tengas en el Evangelio. No importa el conocimiento que tengas de la palabra. Lo que importa hoy es que si en realidad estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Gente hablando en lenguas, profetizando, y están maltratando aún a sus parejas y a sus hijos. Gente que cree que está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios no es que vivamos de apariencia. No es que vivamos de que me he visto y que soy pastor. El problema es que Dios me conoce en los secretos. Dios te conoce en los secretos. ¿Qué estás haciendo en los secretos? Mi alma alaba a Dios. Y hermanos, Jesús entregó su propia voluntad. ¿Por qué no entregamos nosotros nuestra propia voluntad? ¿Por qué nosotros no entregamos nuestra propia voluntad? Y es tiempo de acercarnos a Él. Y amados hermanos, Él mismo lo dijo: yo no vine a hacer mi propia voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta, dijo, sino que hablo por aquel que me envió. Tal vez usted ha tenido fracasos en el Evangelio. Tal vez le ha ido mal. Pero Dios no tiene la culpa de que te haya ido mal. Él quiere que tú hagas su voluntad. Tal vez han habido gente en el Evangelio que te ha decepcionado. Pero Él te sigue diciendo: yo quiero que hagas mi voluntad. ¿Cómo lidiar con nuestra voluntad, hermanos? Rindiéndola, quebrantándola, vaciándola, llenándola de la voluntad de Dios. Rindiéndola hacia la voluntad de Dios. Diciéndole a Dios que si le hemos fallado, queremos agradarle a Él. No queremos quedarnos. Queremos servirle a Él de todo corazón. ¿Cuánta gente hay que pudieran congregarse y no se congregan? ¿Cuánta gente hay poniendo tantas excusas? Pero el Señor le va a decir: yo nunca los conocí. Tanta gente hay, hermanos, deteniéndose por cualquier cosa. No están haciendo la voluntad de Dios. No me puedo detener, porque el que me llamó y el que te llamó a ti es fiel y es verdadero. Y Él, hermanos, trae la recompensa que el que hoy esté sufriendo, Él trae la recompensa para tu vida y para mi vida. La palabra de Dios habla, hermanos, de ciertos términos que nos enseña que el rendir nuestra voluntad es un acto de elección. Las escrituras usan términos tales como renunciar, que significa estar muerta, darle muerte, despojarse, deshacerse de algo malo. ¿Cómo? Del viejo hombre, que dice Pablo en Efesios 4:22 al 24. Y hermanos, hay que entregar nuestra voluntad. Debemos de hacer morir lo terrenal. ¿Cómo se quebranta nuestra voluntad? Nuestra voluntad se quebranta cuando Dios nos disciplina y nos castiga como padre a hijo. Y nos enseña de que si Él nos corrige es porque nos ama. Que Él no te quiere verte en el piso, sino que quiere ayudarte.
por medio de la corrección. Y esas citas están en Isaías 57:15, Hebreos 12:6 al 11, Apocalipsis 3:19. No las vamos a leer porque ya el tiempo nos ha avanzado, hermanos. Pero quiero decirle en esta noche que entregue su voluntad a Dios. No camine donde Dios no le ha dicho que camine. Haga lo que Dios quiere y Dios lo va a bendecir. No te vamos a decir que si tú me das a mí, Dios te va a bendecir. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas, conforme a la palabra, y Dios te va a bendecir y prosperar grandemente. Pero séle obediente a Él. Hay que serle obediente a Él. ¿Cómo vaciar nuestra alma? La renovación de nuestra mente, hermanos, por medio de la palabra de Dios, va a producir un deseo. Y como ya sabemos, los deseos se encuentran en nuestra voluntad. Cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. El sometimiento de nuestra voluntad va a ser sacrificio a Dios. Pero por la voluntad de Dios va, hermanos, pero la voluntad de Dios va en contra de nuestra voluntad. Pero debemos de sacrificar nuestra voluntad. Miren, yo tenía deseo de ir allá con mi familia, un ejemplo, hoy sábado. Pero me acordé, Dios me redarguyó que hoy hay culto y que tenía que estar en el culto. O Dios me redarguyó que tengo que llevarle esto a tal familia. Y que yo no sé cómo ellos están, pero Dios me envió. Y entonces esa es la voluntad de Dios, que debemos de ser guiados por Él. Porque hay gente, yo no entiendo cómo la gente está siendo guiada por Dios y no tiene relación con Dios. Para ser guiados por Dios hay que tener un estilo de vida todos los días, a estar teniendo una relación con el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Qué bueno que Dios no lo vemos, pero le sentimos. Hay motivos por qué adorarle.